Hoy, 6 de septiembre, celebramos al beato Contardo Ferrini, año 1902. El sumo pontífice deseaba que algún profesional moderno llegara al honor de los altares, y ese deseo se cumplió con el ingeniero Contardo Ferrini. Nació en Milán en 1849, hijo de un ingeniero que era profesor de matemáticas. Contardo significa en alemán valiente en el combate. Cont igual combate, art igual valiente. Heredó de su padre sus grandes cualidades para las matemáticas y los idiomas, y a los 6 años ya era una lumbrera en la escuela. Casi le enseñaban más en su casa que en su clase. Terco y caprichoso desde pequeñín, necesitó de los fuertes castigos de su padre para dejar esos defectos que le dañaban su carácter. Sus 2 novias. En los años de estudiante, los compañeros se admiraban de que no viviera como ellos, enamorando muchachas, y él les decía que ya tenía otras 2 novias. Al fin alguien vino a saber el nombre de ellas. Era la ciencia y la santidad. Juramento secreto. Desde muy joven hizo el voto de castidad, o juramento de permanecer siempre puro, pero no contó a nadie este secreto. Por eso cuando iba a los bailes se colocaba siempre entre los músicos, tocando alguno de los instrumentos, y así no tenía que bailar. Las muchachas decían de él, muy educado, pero demasiado serio, como para entablar un noviazgo con él, y no lograban enredarlo en sentimentalismos. Especialista en idiomas. Contardo tenía una memoria privilegiada para aprender idiomas. Además del italiano, latín y alemán, se propuso aprender los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, el hebreo y el griego, y llegó a hablarlos y entenderlo de manera admirable. A quien le preguntaba cómo había conseguido tal hazaña, le respondía: el Espíritu Santo ha premiado los esfuerzos que hice por aprender esos idiomas. Cambios notables. Desde el día de su primera comunión, Contardo experimentó un cambio muy notable. Ya fue dejando sus caprichos y malos genios y comenzó a ser muchacho más obediente. Y desde que en el colegio leyó La Imitación de Cristo, su modo de pensar tuvo un giro de 180 grados. En adelante, ya lo que le interesaba no era agradar a la gente y ser famoso y rico, sino tener contento siempre a Dios. Su deporte favorito. Desde años de colegial y por toda su vida, su deporte favorito de Contardo Ferrini fue subir a las montañas, alpinismo, llaman eso en Italia, porque los montes más altos de allá son los Alpes. Entre sus compañeros de alpinismo tuvo a Achilles Enrati, que después fue sumo pontífice con el nombre de Pío XI, y que fue quien promovió después su causa de beatificación. Contardo repetía: preséntenme un joven con terribles inclinaciones hacia los vicios, que yo por medio de este deporte fuerte y vigorizante, le formaré una voluntad tan vigorosa que logrará dejar sus malas costumbres. Brillante estudiante. En el colegio y en la Universidad de Pavia siempre consiguió los primeros puestos y presentaba trabajos científicos tan sumamente bien hechos que los profesores se quedaban admirados. Uno de sus exámenes finales lo presentó hablando todo el tiempo en griego, con admiración de todos. Sus compañeros le consultaban muy frecuentemente. Burlado pero admirado. Los otros alumnos, al notar que no participaba de sus patanadas ni se reía de sus chistes verdes, empezaron a burlarse de él llamándolo el San Luis del colegio. Al principio lo decían de burla y después con verdadera admiración. A los 21 años obtuvo su doctorado con las mejores notas de la universidad
y luego consiguió una beca para ir a especializarse en Berlín. En la universidad dejó bien organizada una asociación mariana de jóvenes para hacer apostolado entre los compañeros. A varios los había logrado entusiasmar por las buenas lecturas. Los empleados del hotel donde residía se quedaban admirados de que ayunaba muchos días y de que pasaba noches enteras en oración. Lo primero que hizo en Berlín fue buscar un templo católico y adherirse a las conferencias de San Vicente de Paúl, una asociación de católicos dedicados a ayudar a los pobres. Se quedó aterrado al constatar los fríos que son los protestantes para la religión. Berlín era de mayoría protestantes, y escribió: «Aquí encuentro gente muy seria, pero he llegado a la conclusión de que el protestantismo lleva a ser simplemente bueno, a aquel que el catolicismo llevaría a ser santo». Escribiendo a un amigo le decía: «Estoy asqueado de la corrupción de esta ciudad. Como para el protestante basta la fe para salvarse, y no tienen casi sacramentos, ni le dan importancia a la necesidad de hacer obras buenas, ni creen en que hay que ir al purgatorio a pagar nuestras faltas, se dedican a todos los vicios». Profesor de la universidad. Terminada su especialización en Alemania, volvió a Italia y fue nombrado profesor de la Universidad de Pavia, y solo tenía 23 años. Antes de posesionarse, fue a Roma y tuvo la dicha de recibir la comunión de manos del Santo Padre León XIII. Las ganancias que conseguía como profesor las repartía entre los pobres. Sus padres le aconsejaron que buscara esposa y él le respondió: «Yo ya me casé con mi antigua novia, que ha sido siempre la ciencia». Habría podido añadir también que se había casado con la santidad, pero era muy humilde para decirlo ahora. Político. En Italia había leyes muy anticatólicas. Contardo se dio cuenta de que los católicos debían tener representante en las corporaciones y empezó a hacer campaña en favor de las ideas católicas, y luego fue elegido concejal de Milán y promovió fuertes iniciativas en favor del catolicismo. Con varios otros líderes católicos, promovió y apoyó la fundación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, que ha sido un gran apoyo para la religión. Escritor. Las publicaciones de Ferrini fueron numerosas. Publicó más de 200 monografías o escritos sobre un tema determinado cada uno, que ocupan 5 gruesos volúmenes. Redactó también varios libros de texto. Apostolado del ejemplo. A sus alumnos les insistía en que un gran modo de hacer bien a los demás es darle buen ejemplo. Y él lo daba siempre. Un día un sabio extranjero, al verlo actuar, exclamó: ¿qué tiene ese profesor cuya actuación impresiona tan positivamente a los demás? Los estudiantes exclamaban: este es uno de los pocos profesores de la universidad que se atreven a hablar de Dios en sus clases. Imprudencia mortal. En 1902, en pleno verano, se fue a practicar su deporte favorito, que era subir a las montañas, y en el viaje sintió mucha sed. Vio una fuente de agua y creyó que eran aguas puras y bebió, pero resultó que aquella estaba contaminada y adquirió el tifo. En pocos días se agravó. Mandó llamar al sacerdote y después de haber recibido los santos sacramentos murió plácidamente el 16 de octubre de 1902, con la satisfacción de haber cumplido siempre muy bien su deber y de haber hecho toda clase de sacrificios con tal de no ofender a Dios y de no manchar su alma de pecado. El Santo Padre Pío XII lo beatificó en 1947. La dueña del hotel donde residía, al saber que lo iban a declarar santo, exclamó:
Pero ¿por qué lo declararán santo si él lo único que hacía era cumplir bien sus deberes? Y el pontífice, al saber esto, contestó: es que esa es la mejor definición de un santo, el que cumple muy bien sus deberes por amor a Dios. Contardo. Ruégale a Dios para que nos conceda la gracia de que haya muchos profesionales santos y que cada uno de nosotros nos volvamos santos cumpliendo cada día los propios deberes, pero siempre por amor a nuestro buen Dios.